Y aquí estamos con Nahuel Sosa, que nos trae, ¿qué tema? Vamos a hablar de las nuevas derechas, lo decías en la editorial, vamos a complementar un poco esa información. Sí. Mira ¿Qué es bueno. lo que está pasando y qué es lo que pasó en el último tiempo, ¿no? con las nuevas derechas? ¿Por qué? Porque si hay algo que muestra el COVID-19 es que está en crisis. Hay crisis del relato de las nuevas derechas y siempre es importante, Daniela, tener en cuenta que las nuevas derechas tienen un proyecto económico, pero para poder aplicar ese proyecto económico tienen que tener un proyecto cultural. Es decir, tienen que construir narrativas que prendan, que conecten con determinados sectores sociales. Cuando hablamos de hegemonía, ¿de qué estamos hablando? De la capacidad de un grupo de que sus valores particulares aparentan ser los valores de todos y de todas. Aunque no lo sean, como veíamos recién con el 1%. Es al 1% al que le toca el impuesto. Pero probablemente ese 1% ¿qué va a hacer? Va a decir que en realidad es el impuesto para todos, que perjudica a la clase media. Es decir, un interés que es particular va a tratar de mostrarlo como general. Bien, ¿qué características tienen, sumando a lo que decías vos al principio? Estas nuevas derechas se están viniendo cada vez con un antiestatismo cada vez más furiosos. Están en crisis. ¿Qué más pasa con estas nuevas derechas? Hay algo que es muy importante, que me parece que es remarcar, que construyen falsas dicotomías. Economía versus salud, libertad individual versus autoritarismo. Vemos permanentemente, incluso cuando la Fundación Libertad, que reúne a gran parte de estos neoliberales, salía, estas falsas dicotomías. Vamos a dividirla en dos, por lo menos a la derecha, dos así grandes bloques. De la placa anterior, ¿o no? Sí, tenía, antiestatismo, crisis, un poco lo que te contaba recién, y esta idea de las falsas dicotomías. También es medio confuso. Está medio confuso. Depende del día, ¿no? Sí. El Estado para algunas cosas, para otras no. Claro. Entonces, una cosa es lo que se dice del Estado y otra cosa después lo que se le pide al Estado, ¿no? Pero vamos a ver por lo menos dos grandes corrientes dentro de las nuevas derechas. Lo que yo llamo el neoliberalismo New Age, un neoliberalismo recargado, un neoliberalismo cool. Podríamos decir, bueno, el macrismo fue gran parte de la expresión de ese neoliberalismo, que pregona ideas como meritocracia, una ciudadanía zen, es decir, una ciudadanía medio zombie, antipolítica, ¿no? Una tecnocracia, por lo general siempre es una tecnocracia ineficiente, pero esta idea de la modernidad, la productividad, el hiperindividualismo, la antipolítica, ¿no? El individuo sos vos. Promueve la ilusión de que todo individuo es un emprendedor nato, que solo necesita de oportunidades y un poquito de esfuerzo y audacia para poder triunfar, ¿sí? Podríamos decir que ha venido con estos discursos después de los 90. Margaret Thatcher decía, no existe sociedad, existe individuos, ¿no? Entonces esta idea de recalcamos en la faceta hiperindividual, en el hiperconsumismo, en los deseos. Y tenemos una segunda derecha, podríamos decir, que es la neoconservadora. Obviamente que ambas comparten que el mercado no se toca, el mercado Dios, Padre, Patria y todo, pero este neoconservadurismo que ha crecido mucho estimula la xenofobia, el racismo, el punitivismo y los discursos de odio, ¿sí? Podemos ver algunos de sus ejemplos, quienes son AfD en Alemania, un partido alemán neonazi, Bolsonaro en Brasil, Trump. Tenemos que idealiza ciertas estructuras tradicionales como forma de brindar seguridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ante las crisis recuperan como cierta idea de, frente a este individuo que se siente frágil o se siente desorientado, volvamos a determinadas estructuras tradicionales, pero siempre desde un lugar conservador, siempre de un lugar contra otro. Y vamos a ver una frase del vicepresidente de Linera, que ha sido destituido justamente por un golpe de derecha, que dice, la globalización como horizonte político, ideológico, capaz de encauzar las esperanzas colectivas hacia un único destino del bienestar, ha estallado en 1000 pedazos. ¿Qué quiere decir esto? Que el relato de la globalización en términos de lo que planteaba el neoliberalismo hoy está en crisis. Veremos cuáles son las alternativas que suceden después de esa crisis. Muy interesante, Nahuel. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Y me voy para allá.